Christopher de San Pedro Sula, Honduras. Hola, mucho gusto. Gracias por acompañarnos a cada uno, de verdad. Ok, vamos a probar ahí. No sé si me escuchas, Ana Luisa. Sí, súper bien, ya sin interferencia. Ok, perfecto, listo. Ahora sí. Sí, es que Muchas estamos gracias. aquí. Venimos justamente de viaje. Estamos aquí conectándonos. Aquí estamos pasando entre Guatemala, Honduras. Aquí estamos Sal- justamente en medio, en El Salvador. Así que, bueno, aquí entre nos conectábamos, un tema también del internet. Pero qué bueno ya estar conectado, verlos aquí. Veo ahí varias personas conocidas. Ahí te veo Patrick. Saludos, Patrick. Eh, Qué bueno verte, también a Milady, también veo a Jonathan, Roxana, también ahí vi también que estaba conectada Lucky, también Alejandro, Alejandro también saludos desde hace mucho tiempo que no nos saludábamos, qué bueno verte por acá, Lourdes, Rodrigo, Odil, ok, Catherine también, Diana. Muy bien, pues vamos a empezar ya con esta conferencia donde vamos a estar hablando sobre la biomecánica de pesas. ¿Ok? Vamos a, principalmente lo que nos da la biomecánica. Sé que muchos de ustedes aquí son entrenadores, son atletas, trabajan directamente como coaches, tienen su gimnasio y seguramente están aquí porque quieren aprender a mejorar la técnica, saber qué específicamente corregir, cómo ayudar a un atleta para que mejore el peso que está levantando, cómo ayudar a personas para disminuir las lesiones que está teniendo. Entonces, vamos a hablar de cómo la biomecánica, entender la anatomía y la biomecánica del movimiento de las pesas nos va a ayudar a lograr eso. Antes de eso, me gustaría saber, los que están acá, si me pueden escribir aquí en el chat, si ustedes son entrenadores, pónganme aquí la palabra coach. Si ustedes son atletas, quieren aprender esto porque quieren mejorar su técnica, pónganme la palabra atleta o, bueno, Roxana, fisioterapeuta también, que de hecho en la formación de biomecánica tenemos bastantes fisioterapeutas, que yo lo llamo, yo cuando aprendí la fisioterapia, cuando aprendí todo el mundo del coach, para mí la biomecánica es ese puente entre el entrenador y el fisioterapeuta, ¿ah? Porque a veces el fisioterapeuta corrige y muchas veces el entrenador sigue entrenando una mala técnica y vuelve otra vez el atleta al fisioterapeuta y se van en el uno y el otro, y ahí es donde viene creo que el puente de la biomecánica, que es justamente para evitar esas lesiones nuevamente y corregir específicamente temas ya sea de tobillo, de cadera, descompensaciones que tenemos en la columna, manguito rotador, muñeca, rodilla también, ¿no? Que tenemos que ir trabajando a través del tratamiento de la biomecánica, ¿ok? Ok, veo ahí varias personas que son atletas. Varias personas que son coaches, también un atleta y terapeuta, seleccionador nacional de sub-17 de Karate Do. Ok, soy principiante, comencé 2 de febrero y nunca me había lesionado. Hasta el martes de la semana pasada hice un movimiento mal y llevo 9 días con dolor y efectivamente es el codo lo que me duele. Ok, Alison, vamos a ir viendo qué pasó en esa técnica, en el trabajo, porque muchas personas a veces sufren de algún macro trauma o micro trauma entrenándose. Pues puede ser también la sobrecarga de entrenamiento que a veces no la sabemos llevar, pero también aquí lo que hoy vamos a ver es cómo la técnica y la herramienta nos puede ayudar, ¿ok? Así que, pues vamos a empezar. Les tengo aquí preparadas una presentación, déjenme se las pongo. Y así vamos pues apuntando. Sí, es importante si ustedes tienen algún bolígrafo, algún cuaderno que quieran ir apuntando, todas las ideas que digan, ok, esto es lo que yo estaba haciendo mal, lo puedo corregir. Vayan apuntando todas aquellas ideas que ustedes piensen que se pueden llevar de esta conferencia. Vamos a dar aproximadamente unos 45 minutos hablando de la biomecánica. Si tienen preguntas, vamos a usar el chat como medio de comunicación. Vayan poniendo aquí las preguntas. Si en algún momento les surge alguna duda, alguna pregunta, pónganme aquí en el chat, ¿ok? Y vamos a procurar de tener un tiempo para ir respondiendo la mayor cantidad de dudas que tengan. Eh, Así que, pues, como les dijo Ana Luisa, yo ya voy a cumplir casi los 18 años desde de trabajo con deportivo.
Fui atleta, fui entrenador de atletas en el ciclo olímpico. He entrenado a personas que han empezado desde los adultos de la tercera edad, niños. He sido director de deportes también en diferentes instituciones, capacitador también de preparadores físicos y capacitador también dentro de toda la estructura de la educación física y también los que me han conocido también en la certificación de fitness coach, también sabrán un poquito de mi historia y de todo lo que he vivido durante todo este proceso. Pero un poquito para introducirme, para que me conozcan un poco, mi nombre es Ernesto Mendizábal. Eh, vamos a ir hablando porque esto regularmente cuando nosotros nos vamos ya a muchos gimnasios, ya esta es una especialización del coach, ¿no? Entonces, un coach con biomecánica es un coach que no solamente te sabe entrenar, es un coach que sabe llevarte tus cargas progresivas, es un entrenador que no solamente sabe qué ejercicios son los necesarios para generar hipertrofia muscular, qué ejercicios son necesarios para un atleta que va a jugar voleibol, que va a jugar básquetbol, que va a correr una maratón, qué ejercicios tenemos que introducir. Pero el experto en biomecánica es aquella persona que sabe exactamente qué corregir, ¿ok? Para mejorar la técnica de nuestro atleta. No solamente es una persona que te diga, lleva la espalda recta, ¿no? Lleva la espalda derecha. Y el atleta, cuando le dice el coach, dice, pero tienes que llevar la espalda recta, ¿no? Y el atleta baja siempre con la espalda hacia abajo y vuelve a subir. El coach dice, pero mira, te voy a grabar, estás llevando la espalda hacia adelante, tenés que llevarla recta, ¿no? Y el atleta se vuelve a poner en la barra, se vuelve a poner y otra vez vuelve a bajar hacia adelante. Y a veces los entrenadores, los que son coach acá, sabrán lo frustrante que es decirle una y otra y otra y otra y otra vez al atleta exactamente lo mismo. ¿Ok? Y para los atletas, ustedes sabrán lo importante también que es el proceso de tener, de tener de cuando un coach te está diciendo que corrijas la espalda, que corrijas esto y lo vuelves a hacer exactamente lo mismo y aunque quieras realmente llevar la espalda recta, no puedes. Eso es porque no es una habilidad el llevar la espalda recta cognitiva, ¿no? Sino que es una habilidad motora, por lo cual no tenemos que corregirlo de forma verbal, sino que tenemos que traducirlo, corregirlo con ejercicios y correcciones de postura que nos van a ayudar. Pero ¿cómo sabemos realmente cuando una persona necesita corregir cadera, cuando necesita corregir columna, cuando necesita corregir tobillo, cuando necesita corregir rodillas? Pues eso lo vamos a saber, ¿no? Principalmente, específicamente a través de un análisis biomecánico. ¿Ok? Entonces, vamos a aprender qué es la biomecánica. ¿Ok? La bio significa vida o todo lo relacionado con los seres vivos. ¿Ok? Y la mecánica es el estudio del movimiento. Es prácticamente lo que estudia es el movimiento. La biomecánica estudia el movimiento de los seres vivos. ¿Ok? Y bien, aquí tenemos la kinesiología, que también nos ayuda a estudiar todo el movimiento de cómo el cuerpo se mueve a través de diferentes áreas o diferentes aspectos, cuando estoy corriendo, cuando estoy saltando, cuando estoy haciendo un squat, cuando estoy estirando los músculos. Y aquí es en donde viene la parte de la mecánica, que también estudia ya específicamente el equilibrio de los cuerpos, así como las fuerzas que produce el cuerpo, ¿no? Entonces, la mecánica dentro de la mecánica deportiva va a estudiar, si es un futbolista, va a estudiar exactamente lo que el futbolista necesita. Por ejemplo, un futbolista va a ser en su ejercicio a la hora de correr, va a ser dominante en glúteo y isquiotibiales, pero a la hora de patear el balón va a ser dominante en cuádriceps. Entonces, una vez entendemos la biomecánica de un futbolista, ¿no? Ya sabemos exactamente los ejercicios y las cargas que tiene que hacer en el entrenamiento, ¿ok? Entonces, si no sabemos eso, le vamos a poner todos los ejercicios que nos sepamos, pero no vamos a ser específicos en el deporte que esté trabajando, ¿ok? Si tenemos a un tenista, ya sabemos que tenemos que entender en el tenis la biomecánica del tenis, ¿ok? Ya sabemos que el movimiento principalmente del transversal inferior es un movimiento
pliométrico, ¿ok? En el transversal superior, ya sabemos que hay movimientos isométricos y hay movimientos isotónicos también. Entonces, lo mismo pasa por un ciclista, ¿verdad? Cuando tenemos un atleta, un ciclista que es dominante en cuádriceps, en el movimiento del ciclismo, ¿no? Pero también hace un movimiento el isquiotibial y el glúteo, hace un movimiento pliométrico, perdón, y el transversal superior hace un movimiento isométrico. ¿Ok? Entonces, todo eso, cuando nosotros entendemos en la biomecánica deportiva, entendemos exactamente cómo, cuáles son los músculos que se mueven, cuál es el equilibrio que genera cada deporte, y así podemos crear una rutina específicamente de un atleta. Ahora, cuando llevamos esto al tema de las pesas, tenemos que entender cuáles son la técnica y los movimientos y lo que yo tengo que mejorar para mejorar una sentadilla. Entonces, no solamente es de corregir una sentadilla a través de decirle a la persona que tiene que mejorar los puntos que tiene que mejorar. Es que te voy a crear una rutina y un plan de entrenamiento para que esa persona pueda corregir, que pueda llevar su espalda recta, que pueda mejorar la elasticidad y el rango de movimiento de la columna, que pueda mejorar el fortalecimiento de los músculos profundos de la cadera y el rango de movimiento de la cadera para que pueda bajar de una manera más profunda, ¿no? Si la rodilla va la rodilla hacia adentro a la hora de hacer esa sentadilla, tenemos que enseñarle al cuerpo y corregir también todo el tema de la cadera, porque al final todo los músculos, el músculo esquelético, trabaja, incluso el sistema nervioso central, todos los sistemas de nuestro organismo trabajan en conjunto. Y especialmente cuando trabajamos y levantamos pesa, que viene otro factor en donde trabajamos la parte neuromuscular, todo eso trabaja alineado y trabaja en conjunto. Entonces, todas esas señales que recibimos, que los estímulos y los inputs que recibe nuestro cerebro cuando estamos levantando una pesa, ¿no? Es lo que tenemos que enseñarle a nuestro organismo a tener ese movimiento mecánico que nos va a servir para levantar un movimiento más limpio, un movimiento con mayor fuerza y un movimiento libre de lesiones. ¿Ok? En el deporte y en el deporte olímpico, en el deporte de alto rendimiento, las lesiones, aunque tengamos la biomecánica, el objetivo es reducir la cantidad de lesiones. Pero de hecho, yo he trabajado con fútbol, con equipos de fútbol de primera, segunda y tercera división, y hemos, a través de un proceso de análisis biomecánico, a través de un proceso de entrenamiento, reducido prácticamente desde atletas, desde equipos que se lesionaban del tobillo, prácticamente cada partido, habían dos o tres personas que se lesionaban en el partido, a pasar a una persona al mes que se nos lesionaba el tobillo, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a ayudar es justamente a reducir todas esas, eh, em, la cantidad de lesiones que podemos, que podemos incurrir en un atleta. Así como me puso aquí Allison, ¿verdad? Que está principiante y usa un mal movimiento en las pesas. Y a veces no solamente es el mal movimiento, es de que no tenía la adaptación necesaria para poder levantar el peso que tuve que levantar. Y eso lo vamos a ir viendo ahorita poco a poco. Entonces, entender esto, biomecánica, pues prácticamente en resumen es el estudio y análisis de patrones de movimiento humano en el deporte. Y como hoy vamos a hablar de las pesas, vamos a ver exactamente cómo esa biomecánica se produce en las pesas. Rápidamente, no voy a profundizar mucho en esto, pero sí es importante entender que la biomecánica, hay cuatro especialidades importantes. Están los especialistas en biomecánicas que se dedican a crear equipos deportivos, que dedican todas las pesas. Todos los equipos deportivos que ustedes ven en los gimnasios son creados por un grupo de especialistas en biomecánica que, que prácticamente se dedican justamente a eso, ¿no? Eh, dentro de este proceso deportivo, ¿no? Lo que hacen ellos es estudiar diferentes equipos. Por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan de la barra T, ¿bien? La máquina T para hacer espalda, espalda, que es en la versión libre sería el pendley, ¿no? O el remo con barra. ¿Ok? Esto, si ustedes se dan cuenta, esta máquina en los gimnasios ha ido desapareciendo. ¿Ok? Ha ido desapareciendo no porque la máquina en sí no funcionara, ¿no? Y la barra T, uno de los ejercicios en donde teníamos bastante tensión mecánica durante todo el proceso, se ha ido desapareciendo en los gimnasios por una sencilla razón. Es porque las personas presentaban altos niveles de lesiones cuando utilizaban la barra T. No porque la barra T sea una mala máquina, que cuando la crearon haya sido una máquina que estaba mal diseñada, ¿no?
El problema es de que no todas las personas tenían el rango de movimiento de cadera y de columna para ponerse en la posición que requiere la barra T y levantar el peso y levantar bastante peso para poder trabajar toda la parte dorsal, toda la trapecio inferior. Y entonces, en lugar de, digamos, muchas personas presentaban dolores y lesiones en el área lumbar y columna, justamente porque no tenían buen rango de movimiento, porque nadie les instruyó que para tener ese movimiento tenían que tener buena estabilidad, buen rango de movimiento, fortalecimiento en el área lumbar y todo lo desarrollado ciertos grupos músculos internos previamente a desarrollar esa barra T. Es por eso que dentro de este proceso, lo que nosotros pues trabajamos en esto es entender la biomecánica de cada máquina que ya está diseñada, que ya está hecha por grupos de expertos que nos ayudan. Perdón, me fui acá, ¿ok? Que nos van a ayudar, eh, que nos van a ayudar a desarrollar una mejor técnica en los gimnasios. Entonces, prácticamente lo que nos ayudan las máquinas es a tener, a reducir las lesiones, ¿no? Ahora, dentro de eso hay otro grupo de especialistas que se dedica al estudio de la técnica y a desarrollar pues todas las investigaciones y todos los protocolos y todos los procesos importantes para que son todos los especialistas que han sacado todos de los estudios que hemos sacado y de esos estudios salen las máquinas que hoy en día tenemos disponibles. ¿Ok? Y tercero, tenemos el grupo de biomecánico que se especializan en desarrollar rutinas de entrenamiento para deportistas. Y esto es justamente en donde vamos a trabajar y donde vamos a ver, ¿ok? Este grupo de especialistas nos da pues prácticamente la clave, porque nosotros no tenemos que estudiar ni implementar nuevos ejercicios, sino que tenemos que prácticamente seguir el análisis que hacemos. Por ejemplo, tenemos un análisis biomecánico, aquí tenemos a nuestro atleta, estamos trabajando la sentadilla con barra. Por ejemplo, tenemos un análisis frontal, ¿ok? Aquí hay que aprender los ejes, el eje frontal, los planos, perdón, los planos frontal, el plano sagital, el plano transversal, y aquí vamos a hacer diferentes análisis. La posición, por ejemplo, aquí tenemos un análisis de la barra centrada sobre el medio pie antes de descender. Entonces, todos los movimientos de pesas llevan tres movimientos, tres análisis principal. El análisis principal de cuando estamos antes de hacer el ejercicio, cómo se coloca nuestro atleta antes de hacer el ejercicio. Aquí hay varios puntos, aquí solo tenemos uno de los puntos, un poquito de los puntos que hacemos. Tenemos el análisis en descenso, por ejemplo, cuando estamos en la parte excéntrica, la barra, por ejemplo, la posición de la barra, aquí podemos ver en este análisis la posición de la barra. Si se dan cuenta, la barra empezó justamente donde está eh, la línea amarilla y se desplazó 18,37 centímetros. ¿Ok? ¿Qué nos permite saber esto? Nos permite también tener mediciones. O sea, en lugar de decirle a mi atleta, yo siento que llevas la cadera, la llevas hacia atrás, o yo siento que llevas las rodillas hacia adelante. ¿Ok? Este yo siento que llevas las rodillas hacia adelante realmente no me da mucha información. Pero si yo le digo a mi atleta que se desplaza la barra desde su punto inicial 18,37 centímetros y junto con ese desplazamiento hay una desviación de cadera a la mitad del desplazamiento, que es donde mayor desplazamiento hubo, eso me da información de saber Gracias. exactamente qué es lo que tengo que corregir, lo que me va a ayudar a corregir, ya lo voy a saber dependiendo de lo que vaya viendo en este análisis. Entonces, cuando nosotros tomamos, aquí aprendemos a hacer análisis, pues prácticamente ponemos una cámara, aquí hay que saber exactamente dónde poner la cámara, dependiendo del ejercicio que estemos trabajando, que estamos haciendo en la sentadilla. Tenemos este análisis que me gusta mucho, que es el análisis, la alineación entre cadera, hombro y cabeza y la línea paralela. Se llama análisis de la línea paralela, que me marca una línea paralela que tendría que estar entre la punta de la cadera y la cabeza y el tobillo y la rodilla. Teniendo en cuenta aquí hay un ángulo que todavía no nos permite tener una paralela. eh,
Y todo esto lo vamos, aquí la profundidad, podemos hacer un análisis de profundidad, el rango también que llegamos, aquí llegamos a un 105 rangos, si el rango es de 90 grados que tendríamos que llegar. La concéntrica es el primer movimiento que hace, y aquí es donde vienen, donde todo empieza a casar y empieza a tener sentido. Porque aquí el primer movimiento viene en la cadera. ¿Qué fue lo que vimos con este atleta antes cuando estábamos haciendo los test de ROM? Vimos varias desviaciones y y acortamiento en la cadera, ¿no? Entonces, esto es donde va a descompensar mi atleta de cadera. Entonces, no es un problema de columna ni es un problema de llevar la espalda recta, es un problema de cadera. Media vez no corrijamos la cadera después de este análisis, vamos a seguir presentando exactamente los mismos errores que hemos presentado durante todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, esto se los muestro para que tengan, solamente es un pequeño desglose del análisis, o sea, el análisis completo tenemos, creo que son más o menos 12 páginas en total, ya cuando hacemos el análisis completo, pero ese es un extracto del análisis que sacamos de una sentadilla con barra con disco de 10 libras, ¿ok? Entonces, en base a esto, cuando nosotros hacemos un análisis, vamos a ir entendiendo varios aspectos de nuestro atleta, ¿ok? ¿Qué otro análisis podemos hacer? Podemos hacer un análisis electromiográfico. ¿Ok? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, los análisis de los electrodos que se le ponen en los músculos a los atletas. Esto me da la contracción y relajación. Y aquí hay algo que se le llama el EMG, que se llama Electromuscular Growth, ¿no? El Electromuscular Growth, que es el EMG o la electromiografía, nos dice, aquí nos da información de varias cosas y esto seguramente les puede interesar si ustedes quieren generar hipertrofia muscular, quieren ganar, ser más efectivos en los entrenamientos de su atleta, porque el MG nos dice cuáles son los ejercicios que para mi atleta, ¿no? Le van a ayudar a aumentar la tensión mecánica en glúteo, ¿no? ¿Cuáles son los ejercicios para mi atleta que va a mejorar en tensión mecánica para isquiotibiales? Pero tenemos atletas que son glúteo dominantes y son unos atletas que tenemos cuádriceps dominante. Esto, cuando hacemos un análisis electromiográfico, vamos a ver qué tan glúteo dominante es mi atleta o qué tan cuádriceps dominante es mi atleta. A la hora de levantar un bench press, vamos a ver qué tanto levanta mi atleta con la espalda o con la escápula o qué tanto levanta mi atleta con el pecho. Por lo cual, aquí vamos a ver también la efectividad que está teniendo mi atleta a la hora de levantar un peso seleccionado. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos permite saber el análisis junto con el análisis cinemático, con el análisis de electromiografía? Tenemos una precisión en saber dónde tenemos que corregir, dónde tenemos que hacer. A veces aquí es donde tenemos una serie de contracturas que no nos permiten tener un buen rango de movimiento. A veces hemos tenido alguna lesión, a veces hemos tenido una lesión vieja que todavía no hemos lesionado, que no hemos recuperado y tenemos que empezar a hacer terapia física, ¿verdad? Entonces, en este proceso ya nos vamos a los otros dos análisis, la antropometría, que nos hace la geometría de lo que le estaba hablando. La antropometría me ayuda a saber si tenemos un atleta que tiene un fémur largo, por ejemplo, va a llevarle fémur largo, tiende a llevar la espalda más hacia adelante, el fémur corto tiende a llevar la espalda más recta. Pero tenemos atletas que son de brazo largo, que son de brazo corto, tenemos atletas que tienen fibras rápidas mayormente desarrolladas, tenemos atletas que son fibras cortas, fibras rápidas, fibras largas y resistentes, más desarrolladas, fibras cortas y rápidas, y tenemos atletas que son de fibras fuertes desarrolladas, ¿no? Esto me hace, y para ponerles un ejemplo rápido y sencillo para entender este concepto, por ejemplo, en la última certificación que tuvimos, había dos chicas que hacían CrossFit, ¿no? Las dos chicas empezaron casi al mismo tiempo a hacer CrossFit. Una de ellas tenía fibras resistentes, o sea, una atleta más para resistencia de larga distancia, por ejemplo, estilo Hyrox o 10 kilómetros, 21 kilómetros, triatlón, pero estaba haciendo CrossFit, ¿no? Sus fibras del transversal superior eran fibras resistentes, predominante. Y la otra tenía fibras fuertes, ¿no? Resulta que la persona que tenía fibras resistentes haciendo CrossFit se estaba lesionando constantemente del hombro, ¿no? Entonces, no podemos entrenar de la misma manera a una fibra resistente para hacer CrossFit a una fibra fuerte, porque la otra era fibra fuerte y una combinación entre fibras fuertes y rápidas. Y CrossFit es un deporte, ¿no? Que la dominancia son fibras rápidas y fibras fuertes. Entonces, lo cual, esta atleta
se lesiona menos porque su genética o su cuerpo, la distribución geométrica que tiene su cuerpo, ¿no? Y la distribución de sus brazos y palancas está más diseñada para trabajar este tipo de ejercicios. La otra, no. Por lo cual tenemos que empezar a hacer diferentes ejercicios. Aquí es donde vamos todavía más precisos. Cuando entendemos esto del atleta, ya podemos crearle una rutina de entrenamiento personalizada y específicamente para mi atleta que si va a hacer CrossFit, para que pueda levantar más peso, mejorar su técnica y que no se me lesione en el intento. ¿Ok? Entonces, vamos a ir entendiendo y les quiero hacer las preguntas. Para ustedes, ¿en dónde, cuál sería la importancia de aplicar la biomecánica en su rutina de entrenamiento o con sus atletas? ¿Cuál pensaría? Si me lo pudieran poner en una frase aquí en el chat, me gustaría que me pusieran qué importante es para ustedes entender la biomecánica en sus atletas o en sus propios entrenamientos. Pónganmelo aquí en el chat. Para qué usarían ustedes la biomecánica? Vamos a leer a ver qué me ponen. ¿Ok? Ya entendiendo al menos los conceptos de qué es la biomecánica, cuáles son los tipos de biomecánicas los tipos de análisis biomecánicos que podemos hacer y entendiendo un poquito también acá, ¿ok? Daniel dice para evitar lesiones en su mayoría. Eso es la mayor parte de gente que viene, el trabajo es para evitar lesiones y se le evitan drásticamente las lesiones, ¿ok? Wilmer dice preprogreso físico y evitar lesiones. El progreso, ¿ok? Y aquí es en donde no sé si les ha pasado a ustedes o conocen atletas o tienen atletas que llegan a un tope, ¿no? Y que no pasan de ese tope, ya no levantan más peso, ya no hacen más repeticiones con ese peso. Y a veces no es porque el atleta no le esté echando ganas, sino que es porque no hay un trabajo biomecánico que le permita al atleta a trabajar los músculos profundos y los músculos pequeños y la profundidad del ejercicio para que realmente tenga un progreso específico. Entonces, a veces tenemos a entrenadores que vienen a la certificación de biomecánica justamente por eso, porque tienen atletas que ya llegaron como a su tope, a su límite y no saben exactamente cómo pasar ese límite y ese tope. ¿Ok? Nos ayuda a evitar lesiones y mejorar la técnica. Y si Lourdes, tenemos una técnica, claro que nos va a ayudar a tener una bonita técnica, a mejorar la técnica. En 3 meses con análisis de ejercicio, yo he tenido personas que logran bajar ni un 20% en una sentadilla y en 3 meses están bajando una sentadilla completa, una sentadilla bonita. O sea, son y trabajos ya con ejercicios específicos que nos van a ayudar. Alejandro dice gestionar de mejor manera nuestros movimientos a la hora de realizar ejercicios que involucren fuerza y evitar lastimarnos. Exactamente. Y aquí Alejandro dice una palabra importante, gestionar de una mejor manera nuestros movimientos. Exactamente, porque hacemos lo que aprendemos en la biomecánica, ser eficientes en el movimiento que estoy haciendo. No solamente la técnica, la clave es para lograr una buena técnica en cada movimiento, corrección de postura y agarres. Aquí hacemos una serie de ejercicios de corrección de postura y en la certificación aprendemos, al menos trabajamos, se van a llevar con de 125 a 200 ejercicios que se llevan con todos los ejercicios de corrección de postura que podemos ir haciendo. Eh, que se parecen, digamos, sencillos si ustedes están viendo desde afuera. Pero los que han tomado la certificación, vamos a ver si hay alguien aquí que tomó la certificación de biomecánica, no son tan sencillos como parece verlo desde afuera, porque aquí trabajamos con bandas elásticas de forma isométrica, trabajamos con nuestro buen amigo las ligas elásticas, trabajamos con nuestro tubo PVC, trabajamos con poco peso pero a veces este entrenamiento es más cansado que hacer un 1RM, que levantar fuerza máxima, que hacer llegar hasta el fallo, porque estamos corrigiendo la postura y a veces eso duele, ¿verdad? Entonces, nos va a ayudar también incluso a evitar lesiones. Otro de los beneficios de aprender biomecánica es justamente que me ayuda a trabajar el músculo que tengo que trabajar, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a ver un ejemplo de la biomecánica del bench press. ¿Ok? Lo vamos a hacer como ejemplo porque de estos los ejercicios ya en la certificación vemos todos, pero por ejemplo, con un pequeño movimiento a veces y una pequeña corrección, hay gente que me dice, coach, es que yo estoy levantando bench press y estoy metiendo peso, pero yo siento los hombros. ¿No? Y resulta que cuando hace el bench press lleva los codos hacia afuera. ¿No?
y está sintiendo los hombros por la posición que está levantando eso, ¿no? Y una pregunta rápida que siempre hago cuando eso pasa en el bench press, que yo les digo, ¿y también te duele la muñeca? Porque llevar los codos hacia atrás va a haber mayor presión en la muñeca o en el codo, dependiendo qué tanta fuerza tengan de antebrazo. Y casi siempre me dicen, también me duele la muñeca, ¿no? Entonces, cuando hacemos una pequeña corrección, no es que la persona no tenga fuerza suficiente, ¿ok? Sino que simplemente tenemos que bajar los codos, ponerlos en un ángulo de 30 grados, hacer una contracción escapular y el atleta empieza a hacer el bench press y empieza a decir, ay, ahora sí lo siento en el pecho. Entonces, llevo 3 años trabajando y no le metía peso porque siempre me lastimaba y llevo 3 años trabajando el pecho y nunca había sentido la máxima tensión en pecho trabajando bench press, ¿no? Entonces, esto también me permite optimizar, ¿verdad? Y ser más óptimo y más específico a la hora de implementar los ejercicios que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, muy bien, creo que todos los que me pusieron acá estamos en la página correcta y para eso nos sirve principalmente la biomecánica. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Ok? Son 3 puntos importantes que tenemos que entender. 3 principios del movimiento correcto. El cuerpo no se mueve al azar, se mueve en patrones. ¿Bien? El cuerpo no. Y cuando trabajamos un ejercicio, especialmente los ejercicios compuestos, cuando trabajamos las barras y las barras olímpicas, tenemos que trabajar todo el cuerpo en un conjunto. ¿Ok? No puedo aislar completamente un músculo de otro porque dentro de la función vamos a ver, por ejemplo, el core, el trabajo de la tensión de 360 del core, la vamos a utilizar en varios ejercicios y no solamente en uno. Por ejemplo, estoy haciendo un Bulgarian squat y no siento que estoy trabajando glúteo porque me falta fortalecimiento en toda la zona recto abdominal y todos los músculos profundos del core para poder lograr mantener la estabilidad necesaria para inclinar el cuerpo hacia adelante, ¿no? Cuando yo desarrollo el core, le bajo el peso al Bulgarian, empiezo a trabajar de forma isométrica en nuestra parte del core, empiezo a sentir más fortaleza y eso me permite, y al mismo tiempo voy trabajando el rango de movimiento de cadera y el fortalecimiento de cadera, ¿no? En poco tiempo voy sintiendo como el mismo movimiento, ahora lo siento más fácil, pero siento el músculo que debería de estar sintiendo a la hora de trabajar. ¿Ok? La segunda principio es que cada músculo tiene una función, pero tu trabajo es sincronizarlos, ¿no? Dentro de los programas de entrenamiento vamos a ver que cada músculo lleva una función importante a la hora de hacerlo. Entonces es como un vehículo, ¿verdad? Un carro. ¿No? Las llantas tienen una función, el motor tiene otra función, el timón tiene una función, el radio tiene una función. A la hora de ponerlos todos juntos es en donde se crea ese movimiento bonito, ideal de la técnica correcta que ponemos a hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a ver entre la diferencia entre la postura actual de mi atleta y la postura ideal, ¿no? Y aquí vamos a hacer nuestro plan de entrenamiento para que nuestro atleta vaya haciendo, ¿no? Y por último, no se trata de levantar más peso, sino de aplicar mejor la fuerza. En biomecánica no es levantar más peso, ni vamos a ir levantando el máximo peso, sino que es cómo aplicamos de la mejor manera la fuerza. Entonces, en hipertrofia muscular no siempre es quien levanta más peso. En el desarrollo muscular podemos tener atletas que levantan muchísimo peso con una mala técnica que no los vemos desarrollados muscularmente como deberían de ser. Y hay personas que levantan menos peso, pero hacen exactamente el movimiento correcto, isométrico, isotónico o excéntrico predominante, dependiendo de lo que quiera lograr, y te obtienen mejores resultados que el atleta que levanta más peso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, estos son los planos importantes, nos vamos a pasar directamente, o vamos a poner acá esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar el bench press como un ejemplo, ¿bien? Dentro de acá vamos a ver, este sería la espalda plana, uno de los errores comunes, por ejemplo, en el bench press, que vamos a ver ya cuando sabemos. Antes de empezar a ver la técnica de los ejercicios, antes tuvimos que haber hecho lo que les acabo de decir. Tuvimos que haber sacado los ROM, o sea, cómo está mi atleta. Tuvimos que haber sacado ciertos test y análisis biomecánico y pruebas antropométricas. ¿Por qué? Porque con esta información que yo ya tengo, voy a ir viendo cómo le afecta la falta del rango de movimiento de manguito rotador de mi atleta a la hora de hacer un bench press. ¿Ok? Entonces, toda esta información
si yo no la sé interpretar, va a ser solo información general. No lo voy a saber aplicar exactamente con cada uno de mis atletas. ¿Bien? Entonces voy a saber mucho, pero no voy a saber aplicarlo. Y hay una gran diferencia entre saber un montón y saber aplicar la información que tengo. Entonces, la información ya la tengo preparada antes, para ya tengo los tests, ya tengo mis pruebas antropométricas, ya hice mi análisis biomecánico, ya conozco a mi atleta. Y a partir de aquí ya podemos empezar a ver ciertos errores que regularmente se cometen, por ejemplo, en el bench press, ¿no? Espalda plana y protección escapular al inicio del movimiento. Entonces, uno de los temas, por ejemplo, la protección escapular, ¿no? Hay personas que bajan los codos, ¿no? Que bajan el hombro y pegan completamente la escápula, ¿no? El hombro y no hacen el arquito que ahorita vamos a ver, ¿ok? Sin esa protracción escapular, nos va a impedir desarrollar la máximo de fuerza necesaria en el pecho, ¿no? Y podemos sobrecargar también todos los músculos internos alrededor del manguito rotador, por lo cual puede venir alguna lesión cuando hay una descompensación en este movimiento. Entonces, uno de los errores es no llevar la máxima y la corrección, te dan cuenta aquí, es la protección escapular, eso es lo que no haríamos. Y aquí se hace una pequeña curva en la parte lumbar. Entonces, y si se dan cuenta, ahorita lo vamos a ver más adelante de la técnica exacta, cómo debería llevar la rodilla con los tobillos, ¿ok? Los tobillos siempre tienen que ir atrás de la rodilla en el movimiento del bench press, pero estos dos puntos importantes, que es la protección escapular y también la curva del área lumbar que me hace de forma natural. ¿Bien? Entonces, ese va a ser uno de los puntos y voy a ver, por ejemplo, cuando tenemos algún problema de cadera y de columna, cuando un atleta tiene una protección escapular y no logra llevar la amplitud o la curva del área lumbar, ya nos vamos a ir dando cuenta de dónde viene ese problema. ¿Ok? Y luego tenemos que saber cómo corregirlo. Entonces, un error que muchas veces vamos a ver en el bench press, ¿no? Es este. El otro que estábamos platicando es justamente este que les decía acá. O sea, los codos llevarlos hacia afuera. O sea, la dirección de los codos es importante porque tiene un ángulo específico. Entonces, cuando aquí hacemos un análisis, ponemos una cámara arriba del atleta y hacemos este análisis de llevar esos 45 a 60 grados de amplitud del codo hacia afuera. Entonces, cuando vamos haciendo este análisis, aquí tenemos que ir viendo, por ejemplo, qué nos va a permitir llevar esta amplitud. Un movimiento sano del manguito rotador y en el test del manguito rotador que vamos a hacer, nos tuvo que haber salido un movimiento saludable. Cuando no nos sale ese movimiento saludable, nos va a costar hacer este ejercicio. Entonces, esto es importante porque yo no le voy a poner carga a mi atleta en el bench press si no me logra llevar, por ejemplo, este movimiento de 45 a 60 grados y tiene un mal rango de movimiento de manguito rotador, por lo cual va a ser contraproducente con ese atleta exigirle que lleve los 45 a 60 grados. Por lo cual, en lugar de levantar bench press, lo que haríamos es levantar press, el mismo banca, el press de banca, pero con mancuernas. ¿Ok? Porque las mancuernas sí me permiten llevar el rango de movimiento hacia abajo. Si no fuera, digamos, alguna lesión que tuviera mi atleta, simplemente falta rango de movimiento o alguna contracción que mi atleta tenga, que esté una descarga muscular y no la ha hecho, ¿no? Pero esta sería la técnica ideal. Entonces, con esta información, ya cuando vemos todos los puntos que tenemos que aprender a corregir, nos vamos a ir dando cuenta específicamente qué ejercicios tiene que hacer mi atleta para corregir esos puntos. ¿Ok? Y aquí es donde viene esta parte bonita, porque ya no le voy a decir a mi atleta, en lugar de putearlo y de gritarle y decirle, lo estás haciendo mal, ¿no? Y gritarle y decirle, y mi atleta cuando lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer mal, ¿no? Yo ya tengo un menú de ejercicios específicos que le van a ayudar a mi atleta a mejorar la técnica sin que yo le grite a mi atleta. ¿Ok? Y espero que no le grites a sus atletas, ni los trates mal, porque son las personas que te están pagando tu mes a mes. ¿Ok? Y esto nos hace saber de mecánica, incluso nos hace corregir cosas que muchos entrenadores no saben corregir. ¿Ok? Ok, entonces teníamos otro punto importante que tenemos que considerar. Ok, ahorita vamos a ver la curva también que lleva la barra, ¿no? Que es diferente
la curva que lleva la barra cuando trabajamos con mancuernas son reglas diferentes. Entonces tenemos que aprender cuando trabajo bench press, que trabajo con mancuerna, cuando trabajo con barra o cuando trabajo con polea, ¿no? Cada una sigue una regla o un sistema, un protocolo diferente, que es lo que tenemos que aprender para saber con qué diferentes ejercicios puede ser. Entonces, a veces cuando vemos una persona que tiene falta de rango de movimiento en manguito rotador, falta de rango de movimiento en deltoide, poca fortalecimiento de los músculos del recto abdominal, ¿no? Ya podemos decirle y prescribirle, en lugar de que haga bench press ahorita porque va a ser altamente lesivo para este atleta, ya podemos incluir ya sea un entrenamiento con mancuernas o un entrenamiento con poleas. ¿Mm? Entonces, ya le voy a decir yo a mi atleta que específicamente le conviene entrenar más, ¿ok? Y eso va a depender de la etapa que sea mi atleta. Si estamos en un aumento de masa muscular, voy a utilizar ciertos ejercicios. En una recomposición corporal quiero usar otros ejercicios. Y en una Ocupa definición más. muscular también voy a trabajar otros ejercicios que me permitan conseguir los objetivos que estamos buscando, ¿ok? Los pies que lo hablamos antes, por ejemplo, en el bench press, muchas personas hacen esto que se ven y qué es lo que va a perder principalmente el cuerpo cuando llevamos los pies hacia adelante, ¿ok? Va a perder estabilidad, ¿no? Si yo no tengo la estabilidad suficiente, si se dan cuenta sobre dónde va a cargar principalmente, qué parte del cuerpo va a cargar el extra de peso y de tensión adicional, no va a ser el pecho, va a ser la columna. Entonces, hay personas que están levantando pecho y cuando terminan de levantar bench press les duele la columna. Y una de las correcciones que tenemos que hacer es justamente esta, ¿no? Entonces, se dan cuenta en esta corrección, en la parte donde está en cheque, todo el recto abdominal y el área de la columna está mucho más estable. ¿Ok? Eh, entonces, esto es otro de los puntos que regularmente tenemos que observar. La flexión excesiva en la muñeca, en el bench press, tiene un rango de flexión. Aquí vemos un ejemplo de una flexión demasiado excesiva de la muñeca y toda la carga va a caer sobre toda la zona, tanto del codo y del antebrazo, ¿ok? En lugar de caer sobre el pecho que tendría que caer. Entonces, esto va a depender del grip de mi atleta, de la posición que yo esté tomando y principalmente también otro punto importante que tenemos que hacer es el test de la muñeca, flexibilidad en la muñeca, que también es importante tomarlo en cuenta. ¿Ok? Y tenemos luego la flexión excesiva perdón, en los hombros, vamos a ver. Y otro punto importante también en el bench press, lo que hablamos antes, es la implicación del core en el peso. Aquí le llamamos, la técnica es el 360. O sea, vamos a trabajar el core 360 y vamos a irlo fortaleciendo con técnicas y ejercicios específicos para trabajar el core. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Y por último, tenemos la protección excesiva de los omóplatos durante el bench press. La posición, eso también va a tener que ver en la posición inicial. En mi atleta, si lleva la posición, la barra la lleva muy atrás de la vista del atleta, le va a afectar o si la lleva muy adelante, ¿no? Entonces, aquí va a haber una protección excesiva también de la escápula y también vamos a ver afectaciones, especialmente en toda la zona lumbar, área dorsal y columna también que podemos encontrar una lesión. ¿Ok? Y por último, tenemos otro de los errores que regularmente vamos cometiendo cuando hacemos el bench press, es el rebote de la barra. Y esto seguramente ustedes lo han visto en los gimnasios y han visto que personas que hacen este movimiento a la hora de hacer el bench press, ¿verdad? O sea, golpear toda la parte torácica, ¿verdad? Del atleta, en lugar de llevar acá el movimiento isotónico correcto. Y aquí le quitamos también carga y excéntrica al movimiento, por lo cual la tensión mecánica va a ser menos cuando hago justamente este rebote en la barra del pecho. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo analizamos, verdad? Aquí otra falta también no completar el toll run. Todos estos son los puntos que vamos a ir haciendo. El agarre también de la barra demasiado cerrado. Son otros puntos que vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces, todos estos primeros puntos, digamos, son varias fases. Y para recapitular, ¿no? Porque sé que es mucha información en poco tiempo que queremos ir, que vamos viendo, pero es importante. ¿Ok?
Para hacer un análisis biomecánico y para entender la mecánica de pesas, primero tenemos que, lo que hablábamos antes, es tener una serie de test de rango de movimiento de mi atleta. En esos test de rango de movimiento aprendemos a sacar test también de coordinación, de balance, de fuerza isométrica y fuerza pliométrica y potencia, ¿no? En base a esa información sacamos análisis antropométricos para saber el tipo de fibra de mi atleta, ¿verdad? Si es un predominante fibra fuerte, predominante fibra rápida o predominante fibra resistente. Y en base a esa información vamos a ir viendo ejercicio por ejercicio. Aquí tengo que establecer qué objetivos tiene mi atleta para cada ejercicio. Si es un objetivo de puramente fuerza, si es un objetivo de aumento de masa muscular, o sea, lo que estamos buscando es tensión mecánica. Si estamos buscando una resistencia a la fuerza o una resistencia al ritmo a la fuerza, o sea, es un daño metabólico, una fatiga metabólica, un daño muscular, o hipertrofia muscular o hiperplasia muscular, lo que yo quiera alcanzar. Y en base a esa información lo vamos testeando con cada protocolo de cada uno de los ejercicios de mi atleta. Cuando ya tenemos toda esa información, ¿qué es lo que sacamos? Esto se le llaman eh, Daniel, todos los test de rangos de movimiento los vemos en la certificación, los practicamos. Ustedes van a hacer todos sus rangos de movimiento de forma práctica y se llevan pues un menú de todos los rangos. Prácticamente son casi 75 ejercicios de test de rangos de movimientos que se van a llevar para poderlos aplicar con sus atletas, con ustedes mismos para ir viendo progresos. Y por último, ya toda esta información no nos sirve de nada si no la sabemos llevar en un formato de una programación específica. Con toda esa información lo que voy a hacer es de que voy a poner a mi atleta y le voy a decir, dependiendo del análisis que hicimos, vamos a empezar a trabajar ejercicios de cadera con banda elástica y tubo PVC, overhead squat con isometría de 3 segundos y llevando la carga principalmente cadera para trabajar todos los músculos profundos de cadera. Entonces, en base a toda la información que sacamos, prescribimos un plan de entrenamiento a nuestro atleta que le va a ayudar a mejorar la postura, a mejorar el rango de movimiento, a mejorar el fortalecimiento articular, porque también aquí tenemos que ver articulaciones y seguramente la mayor parte de personas cuando hace ejercicios y hace pesas, al menos yo no veo en los gimnasios gente trabajando muñeca, fortalecimiento de muñeca. Tampoco veo gente trabajando flexibilidad del manguito rotador y fortalecimiento de los músculos internos del manguito rotador. Tampoco veo gente trabajando el psoas ilíaco, por ejemplo, para los corredores, ¿no? Tampoco veo gente trabajando los músculos de los pies, ¿no? O los músculos del tobillo, ¿no? Tampoco veo gente trabajando músculos de rodilla, ni tampoco trabajando la flexibilidad y el fortalecimiento del core, ¿no? Entonces, una vez que tengamos esto, le prescribimos a mi atleta un plan de entrenamiento que puede ser integrativo. No, aquí hay dos cosas. Integrativo sería, lo voy a integrar a la rutina de entrenamiento de mi atleta. ¿Ok? Y lo otro es sustitutivo, ¿no? Sustitutivo es, yo no puedo seguir avanzando con mi plan de entrenamiento porque las posibilidades de lesiones son demasiado altas en base a la información que me salió. Entonces, tengo que sustituir ejercicios, como les dije, si mi rango de movimiento de manguito rotador no me permite llevar una postura correcta en bench press, sustituyo ese ejercicio por polea o por mancuerna, pero integro ejercicios que le van a ayudar a mejorar el fortalecimiento y rango de movimiento del manguito rotador. Y todos esos ejercicios, Daniel, vamos a verlos en la certificación, vamos a ir viendo todos los ejercicios, principalmente de corrección de postura, qué tenemos que hacer, cómo los tenemos que trabajar, la técnica correcta de cada uno y en qué fase también los vamos a implementar. ¿Okay? Y en base a eso ya tenemos una rutina, le damos un seguimiento también a nuestro atleta. Cada 12 semanas vamos evaluando cómo va nuestro atleta, va mejorando y vamos a ir viendo cómo nuestros mismos atletas van mejorando en su biomecánica, su técnica. Y si ustedes empiezan a practicar esto, van a tener atletas que tienen una técnica, ¿no? Una técnica específica, una técnica bonita, una técnica ideal. Y la biomecánica, ¿no? La biomecánica es específicamente para cada persona, no es personalizada. Entonces, cuando hablamos de biomecánica, no hay una técnica perfecta implementada para todos, no hay un movimiento específico que, dependiendo cómo está cada persona,
y versus lo que tendría que llegar, ¿no? Y eso es lo que queremos llegar cada vez que la técnica en mi atleta llegue a ser esa técnica ideal, ¿ok? Así que de ahí donde viene, pues ya tenemos la certificación. Yo creo que aquí ya veo a Ana Luisa que me está diciendo que ya llegamos al tiempo de la conferencia, pero hacer la invitación a todas las personas que ustedes quieren implementar, aprender la biomecánica, esa especialización del mundo de fitness coaching, ya sea que sean atletas o sean entrenadores personales, créanme que va a ser una herramienta que les va a ayudar a ser más específicos, a especializarse también en esta parte y prácticamente ustedes van a saber. Ojo con esto, que se especializan en biomecánica, esto es un cobro adicional. Si ustedes son entrenadores, como biomecánica, es un cobro adicional a sus planes de entrenamiento. Entonces van a tener atletas que ustedes van a trabajar, pero dentro de los atletas ustedes van a poder tener otro rango de atletas que van a empezar a trabajar con biomecánica, ¿no? Y estos son ingresos adicionales también como entrenadores que ustedes pueden ir teniendo y luego si se especializan en deportes, pues ya pueden ir trabajando con diferentes deportes. Hoy estamos hablando solamente de pesas, ¿no? Que también es otra práctica. Así que, Ana Luisa, cuéntanos un poquito de las próximas, las fechas que tenemos y cómo pueden hacer también para poder participar en esta certificación. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por esta gran conferencia, por este gran conocimiento, pues que siempre nos llena bastante y nos da pues ya la afirmación de que queremos estar dentro de esta certificación. Y sí, estamos en esta certificación de biomecánica para pesas en Honduras. Ernesto trabaja el 70% práctica, 30% teoría. Vamos a estar en las fechas 21, 22 y 23 de agosto. Vamos a estar realizando pues lo que es la formación, ¿verdad? En horarios que sería viernes, sábado y domingo, en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La certificación, la verdad que la experiencia de varios alumnos, ¿verdad? Hemos tenido testimonios donde se van muy contentos y pues con el conocimiento y lo que promete esta certificación internacional. Entonces, pues esas son las fechas que tenemos. La verdad que los cupos están totalmente limitados. Las certificaciones de Personal Fitness Coach son las certificaciones que más se topan. Biomecánica ya estamos a tope también. Tenemos únicamente ya con precio promo. Nos indican que tenemos únicamente 5 espacios para que puedan aprovechar, puedan mandar por acá en el chat, puedan mandar de dónde nos saludan. Seguimos aplicando los ejercicios correctivos. Y el módulo 3 ya aprendemos aplicación avanzada y de fuerza, de hipertrofia, rehabilitación, análisis técnico. Y aquí ustedes van a aprender a hacer un análisis biomecánico para su sentadilla, para su bench press, para su peso muerto, para su Bulgarian squat, dependiendo de los ejercicios que más les interesen. Y todo este trabajo por acá, ahí está. Van a aprender cuatro cosas principales. Hay muchas cosas que van a aprender más, pero como bien decían, analizar y corregir movimientos con precisión científica. Todo esto tiene una base científica. Como les dije antes, todo esto está estudiado por expertos científicos y tiene una comprobación científica cada uno de los ejercicios que vamos a aprender. Van a aprender a prevenir lesiones y a optimizar resultados, complementar programas de entrenamiento de fuerza y rehabilitación, ya sea que sean fisioterapeutas o entrenadores, y van a diferenciarse como entrenadores con un aval internacional. Así que estos son pues prácticamente como un resumen general de lo que van a aprender. Y como decía Ana Luisa, es una certificación de formación práctica. O sea, aquí vamos a pasar eh, sentados viendo teoría, nos sentamos creo que de las 30 horas son como 1 hora y media, 2 horas máximo de teoría, porque de ahí nos vamos a la práctica y vamos a ir aprendiendo durante la práctica, vamos a ir viendo todos esos ejercicios. Así que nos enfocamos mucho, aunque les doy también material, les doy extra material y mucha teoría después de la certificación, pero durante la certificación vamos a aprovechar el tiempo para que sepan explicar exactamente cada uno de los ejercicios. ¿Ok? Así que ahí ya van poniendo algunos aquí desde Honduras, a Kenneth y a Lourdes también desde Guatemala. Pónganos entonces aquí su nombre, su teléfono y el país en el que están para que les manden toda la información. ¿Ok? Así que pues Ana Luisa, te dejo aquí entonces para ir cerrando. Y de momento pues Gracias. agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Espero verlos en la certificación. Créanme que va a ser una inversión sumamente valiosa y un tiempo que vamos a aprovechar al máximo.
Perfecto. Gracias, Ernesto, por este tiempo, por este espacio y por el conocimiento que nos da nuevamente en esta formación, ¿verdad? De biomecánicas, que todo salga súper. Ahorita pues estamos con, como les comentaba, los espacios y el cual se puede, que nos coloquen su nombre, su número de teléfono, pueden hacer pues ya la reserva. eh, las coordinadoras estarían comunicando con ustedes para brindarles lo que son los precios, los beneficios, ¿verdad? Y también con detalle el pensum de lo que nos mostraba ahorita Ernesto en pantalla, que se va a trabajar dentro de la formación de biomecánica para pesas. Les repito nuevamente las fechas 21, 22 y 23 de agosto, viernes, sábado y domingo, un fin de semana bastante productivo, con bastantes energías y bastante conocimiento que estarían de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, pues, esperamos verlos muy pronto en la formación de biomecánica y pues yo sé que el momento de formarse en el primer curso de ICEDA se vuelven alumnos y ya empezamos con otras certificaciones y empiezan a tener mejor conocimiento. Entonces, pues esperamos verlos muy pronto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por conectarse nuevamente. Tuvimos unos problemas técnicos, pero gracias por nuevamente estar ahí y confiar en la escuela. Perfecto, Ernesto. Es un gusto. Siempre con cuidado. Esperamos verlo muy pronto en las certificaciones. Vamos a dejar un ratito más el chat para que puedan colocar ahí su nombre, de dónde nos saludan y número de teléfono para que pues las coordinadoras estén comunicando con ustedes y estén brindándoles toda la información. Es un gusto, que tengan una excelente tarde y esperamos verlos muy pronto.